Bueno, hoy vamos a concluir con el tema que empezamos hace ya varias semanas acerca de la sabiduría y de cómo hemos venido tratando de instruir en diferentes temas para ser más sabios en la vida. Y creo que es un reto para la iglesia, ¿no? Decir, necesitamos ser más sabios y hay que crecer. Hoy el tema que me tocó es la sabiduría en la sexualidad. Por ahí alguien me dijo ahorita entrando en la iglesia, dice, ya te vas a echar el trompo a la uña. Pues sí, algo hay de eso. Entonces quiero empezar rápido, sin ninguna introducción, porque el tema es largo y no quisiera quedarme a medias en el tiempo que tengo. En la vida, la mayoría de las cosas que hacemos se pueden hacer de dos maneras: de la manera correcta o de la manera incorrecta, de la manera sabia o de la manera tonta, de la manera de acuerdo a los límites establecidos o fuera de los límites establecidos. Y en nuestra mente comprendemos esto y lo acatamos. No quiere decir que por esto no nos salgamos de los límites, pero lo comprendemos y lo acatamos. Ahora que andábamos de vacación, me entró un segundo aire en mi vida y estábamos esquiando en la nieve, y entonces le dije a mi hijo, vamos echando por aquí, por los árboles. Entonces me decía mi hijo, papá, por algo está el cordón, ¿verdad? Porque los que se meten por ahí, capaz de que no salen. Entonces sujétate a los límites. Entonces en la vida así es todo. Por algo existen las leyes de tránsito, por algo se inventaron los semáforos, los límites de velocidad. Un día pararon a mi cuñado en la carretera, iba a 140 y le dijo, señor, nada más bájale. Y entonces le dijo, oye, ¿por qué 130? Porque el federal le dijo, el límite está establecido en 110, pero toleramos hasta 130, no más. Entonces le preguntó, ¿por qué 130? Y el federal le contestó, porque está comprobado que arriba de los 130 kilómetros de velocidad no hay coche que pueda resistir un trancazo o un accidente. Entonces todo tiene una razón de ser y todas las cosas tienen límites. Entonces aceptamos y comprendemos y acatamos todo menos una área en la vida, que es la sexualidad. Curiosamente, en la sexualidad es un área en la que pensamos que lo que rige, es pues la evolución, ¿va? ¿Cómo va evolucionando? Resulta que antes México éramos muy mochos para este rollo. Ahora ya nos estamos haciendo como los gringos, ¿va? Oye, pues hay que vivir juntos antes de casarnos para ver qué onda. Entonces es un área en que nos cuesta trabajo entender que existen límites por nuestro bien. La sexualidad, si nos fijamos o si hiciéramos una encuesta, yo creo que es un área en la que la mayoría no ha caminado de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y así como los coches están hechos para las calles, y los barcos están hechos para el agua, y los aviones están hechos pensando en las leyes de los vientos y del aire, Dios hizo el sexo pensando en las leyes de la naturaleza del hombre. Hay una naturaleza lógica. Y entonces los límites que Dios puso, y por ahí me voy a empezar a echar el trompo a la uña, porque yo sé que aquí vamos a entrar en conflicto, pero los límites que Dios puso para esta área es el matrimonio, y lo puso por nuestro bien. El escritor de Proverbios lo deja muy claro. El sexo, como todo en la vida,
Tiene su lado correcto, su lado incorrecto. Tiene la manera sabia de hacerlo y la manera tonta de hacerlo. El lado bueno y el lado destructivo. Pero es un área que nos cuesta mucho trabajo como aceptar y comprender que existe la sabiduría de Dios para esto. Ay, no traigo Biblia. Y tampoco pasé mis versículos. Estaba en Tepic, Nayarit, disfrutando de unas vacaciones porque mi mamá cumple 70 años. Sí, por favor, sí. Y 2 años teníamos que no nos reuníamos en familia, nosotros, porque siempre hacíamos planes separados. Y tuvimos la bendición de ir para allá, nada más que hoy en la mañana, 1 hora antes de Tepic, Nayarit, o bueno, Nayarit es 1 hora antes. Entonces ayer que el horario cambia y que adelante el reloj, entonces yo le decía a mi mujer, pues es para adelante y para atrás. Dice, no te hagas bolas. Total, estoy haciendo mis cuentas ayer para no, dije, no va a ser que me equivoque y no llegue. Entonces, sí, bonita cosa. Entonces no alcancé a mandar nada. Me van a regañar, pero ni modo. ¿Ahí está Gaby? ¿Dónde está Gaby? Ya me está echando mal. Pero dice Proverbios 5:18. Vamos a leer el Proverbios 5:18. Más rápido, porque dice: que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva hermosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Sí, claro, maestro, tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? A ver, ¿quién es el papá de ese niño? A ver, por favor, nos vemos después, ¿Que no quedamos en que los niños se iban a ir a su salón? Bueno, pero al papá lo va a regañar, el niño le va a dar un aplauso. Entonces que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Yo tomé una maestría hace como 2 años y el maestro de mi maestría era como integral. Me encantó porque el compadre veía la vida de una manera integral. Decía, para que te pueda ir bien en los negocios tienes que cuidar todas las áreas de tu vida. Dice, y una de las áreas bien importantes de tu vida es tu matrimonio. Dice, tú no puedes pensar en que te vaya bien económicamente cuando estás por todos lados y disvariando. Dice, si de por sí mantener a una es difícil, imagínate mantener a 2. Pero el cuate decía algo que me impactó y lo quiero compartir hoy con ustedes. El compadre decía, si yo nada más voy a tener sexo con una mujer, pues entonces hagámoslo como se debe de hacer. Entonces le dijo a su mujer, para que yo te sea fiel, pues tienes que proveer todas mis necesidades. Entonces se metieron a estudiar de acuerdo a lo que Dios había establecido, qué se podía, qué no se podía, pues para poderle dar vuelo a la hilacha. ¿Sí me explico? Porque resulta, no te rías, a ver, que lo saquen por favor. El sexólogo pastor. Estás viendo que le estoy batallando, man. Entonces, es muy curioso, porque creemos que los límites establecidos por Dios lo hacen aburrido, le quitan lo emocionante, ¿no? Entonces como que hay una necesidad de siempre ir por lo prohibido. Pero yo creo que no. Por algo, el
que escribió Proverbios está diciendo lo que acabamos de leer, ¿verdad? No va a ser que el niño se ríe otra vez. ¿Sí? Entonces, el sexo que la Biblia propone no es aburrido, es emocionante. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo hacerlo. El sexo que el mundo propone es como un mero contacto físico. Se acabó. El sexo que la Biblia propone es donde el cuerpo, el alma y el espíritu se unen. Por eso Dios dijo que el hombre deje a su padre y a su madre y se haga uno con su mujer. Porque cuando una persona tiene relación sexual con otra, de acuerdo a como Dios lo ha establecido, no es nada más la parte física, no es nada más la parte de atracción. Es en donde el cuerpo, el alma y el espíritu se unen. Hay una fusión total. No te rías. Eso estuvo muy bueno. Entonces, tenemos que aprender a entender que Dios tuvo un diseño para esto. Pero luego tenemos que aprender a aceptar lo que Dios nos entrega, a no juzgar o a no tomar lo que creemos que está bien y a desechar lo que creemos que no está bien, como si nosotros tuviéramos la capacidad para cuestionar lo que Dios ha dicho. Entonces, si tú estás casado, dale vuelo a la hilacha. Nada más hazlo dentro de los parámetros que están establecidos, cuidando que no sea algo meramente físico, sino algo en donde hay una unión de cuerpo, alma y espíritu. Qué curioso, ¿no? Todos los chistes que aventamos los hombres, ¿va? Digo, no me lo sé muy bien, pero típico de que, ay, que quién sabe qué, ahí te va la aspirina. ¿Y esa para qué es? Pues para que no te duele la cabeza, ¿va? Para que, antes de que pongas el paro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no hemos aprendido a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque traemos los patrones del mundo en donde la mujer, que es un poco más sensible que el hombre, se siente atropellada o se siente usada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se niega o se cierra, porque no estamos haciendo las cosas de acuerdo al diseño. Ya se asustó uno por ahí. ¿Lo va a practicar? De acuerdo al principio que Dios ha establecido. Lo voy a sacar para la próxima. Perdón. Entonces, es bueno saber que Dios ha diseñado el sexo dentro de unos parámetros por nuestro bien. Fíjense, cuando nosotros estábamos de misiones, una vez un cuate dijo que se metió a estudiar la Biblia porque iban a hacer una Biblia con algunos comentarios específicos para la organización en la cual nosotros estábamos participando. Y este cuate se metió a estudiar la Biblia, y cuando llegó al libro de Cantares, dijo: si pudiéramos leer el original, nos espantaríamos de lo que Dios permite en la relación de un hombre con una mujer dentro del matrimonio. Dice, obviamente yo creo que lo medio campechanearon para que no se asustara la gente y para que no se desvirtuara, pero lo que Dios tiene planeado es perfecto, y de tal manera que no hay necesidad de andar buscando por otro lado. Lo que pasa es que, como todo en la vida, como decía ahorita yo, lo más difícil es aprender a confiar en Dios.
Y es fácil cuando estamos en el contexto de una iglesia y cantando y alabando, y no, pues sí que fácil, ¿verdad? Pero cuando no tienes chamba y cuando llevas 6 meses sin chamba y cuando las cosas están que nada más no puedes más, confiar en Dios no es fácil. Pero el día que Dios se manifieste en tu vida, jamás se te va a olvidar. Entonces así son las cosas de Dios. Cuando experimentas lo que Dios tiene para ti, jamás se te va a olvidar en la vida. Entonces, dicho esto, tenemos que entender que siempre habrá una puerta como esperándonos a que seamos tentados. Habrá siempre un camino que nos estará llamando la atención y que podremos ser tentados. Y es algo que tenemos que saberlo porque tenemos que cuidarnos. En un estudio que se hizo en Estados Unidos entre cristianos solteros, el 95% de los solteros cristianos pensaban que algún día iban a terminar saliendo por la puerta del lado. O sea, que iban a caer en la tentación de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y el 50% de los cristianos casados pensaba que podía caer algún día u otro. Entonces, si David era el hombre conforme al corazón de Dios, cayó, cualquiera de nosotros puede caer. Y lo digo para que estemos conscientes y atentos de esta situación y para que podamos mantenernos en aquello que Dios ha diseñado. Se me vienen 2 analogías que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Una es una computadora. Yo creo que de una computadora el común denominador utiliza, si bien nos va el 10%, me imagino que es igual con el sexo. O sea, no hemos llegado a conocer el diseño de Dios de tal manera que nos satisfaga completamente. Tengo unos amigos que andan en moto y compraron unas motos y tomaron un curso y les decían, les ponían un charco de agua y les decían, cuando llegues al charco de agua pisas el freno a todo lo que da. No, pues no, me voy a caer. No, písalo. Y entonces subía un cuate de los que sí sabía, llegaban a 100 kilómetros por hora. Entonces, decir con esto que hay cuestiones en la vida que no sabemos hasta dónde podemos llegar y por lo tanto no disfrutamos aquello que está diseñado. Proverbios 7, 22:69. del 1 al 5. 22:69. Dice así: con esta historia lo que quiero hacer es de alguna manera como tratar de ejemplificar lo que Dios quiere decirnos de poner atención. Es un pasaje en donde el que está escribiendo es el maestro y tiene unos jóvenes recién casados que se acaban de inscribir en la escuela de sabiduría y los está instruyendo. Entonces dice el pasaje así: hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos. Entonces vemos que aquí el maestro les está diciendo a los jóvenes lo que quieren, lo que deben de hacer y cómo deben de escuchar su instrucción y cómo deben de guardarla en el corazón. Y empieza más adelante con la instrucción en el versículo 7 diciendo, lástima que no lo puse ahí, pero por favor apunten y traigan siempre su Biblia, porque es bueno ver dónde están las cosas escritas en la Biblia. Y comienza diciendo así:
vi a unos muchachos ingenuos, pero a uno de ellos en particular que le faltaba sentido común. Y empieza con la historia. Dice: cruzó la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. Era la hora del crepúsculo, al anochecer, mientras caía la densa oscuridad. Entonces, démonos cuenta, vamos a leer más adelante la historia y vamos a ver cómo se desarrolla, pero nos vamos a dar cuenta que no fue algo que sucedió así por la nada, ¿verdad? Y de repente, o sea, la historia no empieza diciendo: no, pues es que el joven se encontró con una mujer y se acostó con ella. No dice eso la historia. La historia empieza diciéndonos cómo se fue desarrollando. Entonces, el escritor de Proverbios nos va a decir aquí cuáles son los pasos de los cuales tenemos que tener cuidado para no caer en la tentación, tanto casados como no casados. Y qué hacer dependiendo de cada paso, si es que nos encontramos en alguno de esos. Entonces, el primer paso que estamos viendo aquí, que se encuentra el chavo es que está en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. O sea, si leemos bien el pasaje, está diciendo que el chavo salió a caminar y que iba pasando por la calle, que iba a algún lugar y se topó con la casa de esta mujer a una hora que probablemente no era la más indicada. A mí me toca viajar mucho por mi chamba y mi mujer siempre me alecciona y me dice las cosas que debo de hacer y las que no debo de hacer. Pues lo dirán de broma, pero yo me ponía a pensar: ¿tendrá algo de malo estando en un hotel, bajar al bar en la noche, ya cuando ya es noche, tarde? ¿Tendrá algo de malo? ¿Será pecado? ¿Será pecado? No va. Pero si el escritor de Proverbios me fuera a decir algo, diría: no seas tonto, por el amor de Dios. ¿Sí me explico? Lo mismo que le está diciendo aquí al chavo este. La tecnología, Dios mío. Fíjense lo que le está diciendo al chavo este. Dice: vi a unos muchachos. ¿Cómo eran los muchachos? Ingenuos. Dice: y a uno en particular que le faltaba sentido común. O sea, si yo bajo estando solo de viaje en un hotel a un bar en la noche, es muy factible que me esté poniendo en una situación de riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el escritor le dice: sin sentido común. O sea, cruzaba la calle cercana a la casa de una mujer inmoral y se paseaba frente a su casa. O sea, no quiere decir que estaba dando vueltas ahí frente a su casa. O sea, se paseaba frente a la casa, iba pasando por ahí. Ahora, el muchacho se dio cuenta que había una mujer inmoral ahí, que era la casa. No, esto lo está diciendo el maestro desde lejos, que está viendo toda la escena. Entonces, el primer punto que tenemos que cuidar aquí en este proceso a evitar la salida equivocada o caer en la tentación es: no estés en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. ¿Sí me explico? Yo puedo ir a un bar con mi mujer y no hay ningún problema, o puedo ir a lo mejor a una comida con mis amigos de día, pero yo solo en un hotel en la noche puede ser muy peligroso. Entonces, fíjense bien una cosa: los necios ni de sus errores aprenden. Los sabios aprenden de los errores de los demás, y los que son más sabios aprenden de la Biblia, de la sabiduría de Dios. Me quedan 10 minutos y apenas voy en el primer paso.
Qué horror. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los necios no ponen atención. Hay un pasaje en la Biblia que dice que el sabio se da cuenta de la trampa, que el necio ni siquiera la ve. ¿Sí me explico? Los sabios, yo me acuerdo cuando entré a trabajar de tiempo completo en una iglesia como copastor, me acuerdo que me puse a leer un libro de ¿cómo se llama este cuate que es un gran evangelista? El que sea muy anciano, hombre. ¿Quién? Billy Graham. Billy Graham. Me acuerdo que yo me puse a leer un libro de Billy Graham. Dije, ¿cómo le hace este compadre que está en la gloria del ministerio? Y entonces empecé a ver cómo le hacía. Y el compadre para las finanzas había establecido un equipo en donde él ni siquiera las tocaba. Y el equipo le asignaba un sueldo para ni siquiera tener la tentación de las finanzas. Porque me imagino que entraba mucho dinero. De la misma manera lo hicimos aquí. Por eso es que pasamos cada 6 meses un estado de cuenta, ¿cómo está el rollo? Para no tener la tentación de la lana. Y este cuate estableció que nunca iba a ver él a una mujer solo, para no caer en tentación. Entonces, los sabios saben que pueden caer y por lo tanto están atentos, están pendientes. El necio ahí va caminando por la calle. ¿Sí me explicó? Entonces tenemos que cuidar esa parte. Entonces, si tú no te cuidas aquí, vas a pasar al paso número 2. Conforme vas avanzando en esta escalera de la tentación, cada vez es más difícil salirte de ella. Entonces, Proverbios 7:10 dice, la mujer se le acercó, ¿lo vio? El que andaba ahí tardeando. Se le acercó vestida de manera seductora y con un corazón astuto. Entonces el paso número 2 es que van a atrapar tu mirada. A mí me da tanta risa ver que vas en la calle y ves los cuates que van manejando, ¿verdad? Sí, o sea, entonces digo, imagínate que estás en el momento incorrecto, en la hora incorrecta, y que entra de esas creaciones de Dios cuando está inspirado. Como mujer. Entonces, que atrapa tus ojos, estás ya en un nivel más avanzado. Entonces aquí, la belleza física, la belleza visual es muy poderosa. No en vano, el uso de la pornografía va cada vez más hacia arriba. Y es algo que tenemos que cuidar muchísimo. La pornografía aniquila todo lo que una persona pueda tener o poseer. El uso de la pornografía te incapacita para tener relaciones sexuales sanas. Es por eso que es tan importante que tengamos mucho cuidado en casa con las computadoras y el internet. Que haya límites, bloqueos, candados en las computadoras por los niños, por los jóvenes. El 95% de los jóvenes entre los 6 y los 16 años ha visto pornografía. La palabra más googleada que hay es sexo. Con esto te estoy diciendo lo importante que es que aprendamos a cuidar nuestros ojos. Porque la pornografía daña neurológicamente a nuestros hijos. Y si tú aprendes a cuidar esa área en tu casa,
De aquí a 20 años tu hijo te va a dar las gracias. Cuando sea de los pocos capaces de tener relaciones sexuales sanas y de poder llevar una relación sana con una mujer, te lo va a agradecer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La mayoría de las personas de 35 años para abajo crecen con un concepto distorsionado de lo que es la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien atrapa tu mirada? Tienes dos caminos: o hacer el full scan de alta definición, ¿sí me explico? O simple y sencillamente decir, qué bonito está, y voltearte. Porque si no, pasas al paso número 3. Y el paso número 3 es que pueda llegar a haber un clic, pueda llegar a haber una química en donde ya estás más adentro de caer en la tentación. Y cuando hay una química, cuando hay una atracción sexual, porque si se fijan que la mujer salió vestida de manera provocativa y dice, pero estaba con una actitud astuta, o sea, ya iba de cacería a la pata, ya sabía dónde iba, ya sabía cuál era el final, ya sabía lo que estaba buscando. Entonces hay una química, y cuando hay una química, resulta que tu cuerpo desencadena o libera endorfinas y oxitocinas y testosteronas, que resulta que esta sustancia te hace ser completamente no vulnerable, sino que no puedes fingir, y te hace cometer imprudencias, de tal manera que la persona se da cuenta. Y esto te lleva al paso número 4. Y el paso número 4, Proverbios 7:13, dice así. ¿Me están siguiendo? Sí. Les pido una disculpa por no traerlo escrito, pero les pido su atención porque de veras esto es muy importante. Dice, lo rodeó con sus brazos y lo besó, y mirándolo con descaro, pero lo que quiero llegar es el punto número 4 aquí. No es tanto si lo besó, porque en aquel entonces el que besaras a una persona desconocida no era grave, era usual, era la manera usual de saludarse. Pero dice, lo abrazó, lo rodeó con sus brazos. Entonces, ¿cuál es el proceso que se está dando? Primero, estás en un lugar incorrecto, en el momento incorrecto, conoces a alguien, te hace clic y empiezan las miradas, y tú, que yo, y que fue y que vino, y después empieza el toque inapropiado. Estás platicando y le pones la mano en la pierna, o la abrazas de la cintura, y empieza el toque inapropiado. Si no sabes parar aquí, como te das cuenta, cada vez estás más metido, cada vez piensas menos racionalmente y más emocionalmente, cada vez estás más atado y cada vez vas más profundo. En el versículo 14 y 15 del mismo pasaje de Proverbios 7 dice, acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos. Tú eres precisamente el que estaba buscando, y salí a encontrarte y aquí estás. El punto número 5 es que después de haber este contacto, dices, híjole, pues la voy a invitar a cenar, o le voy a decir un cumplido que me va a dar. O sea, estamos como... Ahora, la comadre aquí dice, acabo de hacer mi ofrenda de paz. De acuerdo a la ley judía, la ofrenda de paz, cuando había una ofrenda de paz que eran unos panes, la ley decía, chavitos morbosos,
La ley decía que se tenían que comer los panes antes de que se acabara la noche. Entonces la cuata le está diciendo, oye, fíjate que hice una ofrenda de paz, pero pues me tengo que comer los panes antes de que se acabe la noche, ¿me acompañas? O sea, buscamos el pretexto. Buscamos, híjole, pues ni modo que se vaya la fulana sola sin cenar a su casa. No manches, pues me vería muy mal educado, ¿no? Ay, no, pues la voy a invitar a cenar, ¿no? O estás solo y dices, ay, pues ¿qué tiene que ver que vaya y me eche una cena acompañado en lugar de yo solo ahí como hongo? O sea, vamos a buscar siempre el pretexto para poder llevar a cabo eso. Pero date cuenta de que aquí ya estás a un nivel en donde ya hay una cena íntima y hay una vela, y la vela quiere decir que ya estás jugando con fuego, ya estás más metido que... Y ojo, no nada más estoy hablando para los hombres, ¿no? Porque a las mujeres también resulta que ahora es lo mismo. Antes era una cosa más del hombre, ahora es de los hombres y de las mujeres. Entonces, las cenas íntimas suceden cuando buscamos el pretexto. Y Proverbios 7, 15 al 20, lo leo rápido ya para acabar. Dicen: mi cama está tendida con hermosas colchas, con coloridas sábanas de lino egipcio. La he perfumado con mirra, aloes y canela. Como nunca has hecho eso, ¿no? ¿Ves? Tenemos que aprender. Dice: ven, bebamos sin medida la copa del amor hasta el amanecer. Disfrutemos de nuestras caricias. Ahora que mi esposo no está en casa, se fue de viaje por mucho tiempo, se llevó la cartera llena de dinero y no regresará hasta fin de mes. O sea, en pocas palabras, ya es el último paso en donde se da una invitación, en donde a veces no es tan obvia, pero ya no hay otro paso. Y aquí, como te digo, ya entra una parte del cerebro en donde todo es emotivo y nada es racional. Y lo único que te puede salvar aquí es pensar en las consecuencias que habrá si tú decides seguir adelante. Aquí lo único que te puede sacar es dejar las emociones a un lado y retomar la parte del cerebro que es racional, en donde te está diciendo cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Y déjame, consecuencias para tu persona, consecuencias para tu fe, consecuencias para tu familia si eres casado. Ahora, déjenme decirle algo para los solteros, porque los solteros dicen: oye, si no llego a la cena, entonces ¿cómo le hago? Porque es parte del proceso de conquistar a una persona. Sí, pero si tú llegas a la cena y hay una invitación a pasar a lo que no es permitido dentro de la sabiduría de Dios, tendrás que buscar otra mujer o otro hombre, porque ahora resulta que la invitación es para conocernos mejor. Sí, y entonces resulta que la sabiduría de Dios es antigüita y la sabiduría del mundo pues ahora es lo que rige. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? No, es que Dios se quedó atrás hace quién sabe cuántos años cuando dijo esto. Pero resulta que los estudios que han hecho últimamente muestran, y les voy a decir rápido porque se me acabó el tiempo, las mujeres que tienen sexo con diferentes compañeros, a diferencia de las que llegan vírgenes al matrimonio, son 11 veces más propensas a caer en depresión. Saquen sus matemáticas. ¿Sí? Resulta que en las parejas que deciden vivir juntos antes de casarse,
el incremento en la tasa de divorcios es del 151%. Saquen sus cuentas. Entonces, ¿la sabiduría de Dios sigue vigente o no sigue vigente? Los hombres que llegan vírgenes al matrimonio tienen 37% menos de probabilidad de divorciarse que los que no llegan vírgenes. Las mujeres que se casan vírgenes tienen 24% menos de probabilidad de divorciarse que las que no llegan vírgenes. Es lógico. Si alguien estuvo dispuesto a hacer las cosas como Dios manda antes del matrimonio, pues mucho más fácil, casado, estará dispuesto a hacer las cosas como Dios manda. Entonces, el último punto que queda dentro del camino hacia la tentación no es otro más que la cama. Y veamos que dice el proverbio, dice: y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como un ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Entonces, tristemente, cuando estás en este camino, no estás pero con la adrenalina todo lo que da, y cuando caes, se acabó. Despiertas ante la triste realidad de darte cuenta que acabas de entregar tu vida. Y cuando estás en este paso, ¿qué haces? Las consecuencias estarán ahí, pero siempre existe la cruz de Jesús para poder volverte a ella, arrepentirte y permitir que Jesucristo restaure tu vida. Ahora, yo quisiera que en estos momentos como que tratáramos de visualizar esto como parte de la enseñanza que hemos venido dando de sabiduría, que realmente permitamos que Dios hable a nuestro corazón y que entendamos que independientemente del paso en donde nos encontremos, porque como les dije al principio, yo creo que es un área en donde la mayoría no ha seguido la sabiduría de Dios, y que sea un momento como para retomar estar en nuestras vidas. Y los que están solteros, que determinen seguir la sabiduría de Dios. Que los que están solteros determinen hacer las cosas como Dios manda, aunque es contrario a la sabiduría del mundo, pero que ya vimos por medio de los estudios qué es lo que realmente funciona. Y que los que estamos casados sea como que tratar de identificar hasta dónde hemos llegado en este proceso o en estos pasos de la tentación, y como que tratemos de decir hasta aquí, ¿no? Y de decir, voy a dar marcha atrás, dependiendo del paso en el que me encuentro, voy a dar marcha atrás. No sé si es que estás metido en pornografía, o si ya estás metido coqueteando con una mujer, o no sé el paso en el que te encuentres, pero que lo puedas traer a la cruz y que le puedas pedir a Jesús la ayuda para dar marcha atrás. Y quiero acabar haciendo una oración para que, dependiendo del área en la que te encuentres, Dios, como cantábamos ahorita, sea tu socorro y sea tu ayuda.
tú mejor que nadie nos conoces. Porque tú nos creaste, tú nos formaste con tus propias manos. Tú sabes de qué estamos hechos y cuál es nuestra naturaleza, Señor. Y tú conoces nuestras debilidades, Padre. Tú conoces dónde es donde flaqueamos y qué es lo que necesitamos, Señor. Y yo quiero pedirte para este día que los jóvenes sean capaces de mantenerse en tu sabiduría, Señor. Yo sé que es remar contra corriente y es ir en contra de la mayoría de las personas, Señor. Padre, pero te pido que tú los fortalezcas, que haya de entrada de su parte un deseo de caminar este camino que tú has establecido. Que tú pongas en su corazón ese deseo de mantenerse firmes y limpios hasta el matrimonio. Padre, te pido por aquellos que están metidos en la pornografía, sean solteros o casados, Señor, que tú los liberes de esa atadura, que tú rompas esa atadura, esa esclavitud en sus vidas, de tal manera, Señor, que no se pervierta ni se desvirtúe el concepto de la sexualidad en pareja. Padre, tú eres capaz de restaurar todas las cosas. Tú eres capaz de sanar todas las cosas. Y yo te pido que bendigas a los matrimonios para encontrar una sexualidad sana, para encontrar el placer y la plenitud ahí, en lo que tú has diseñado. Y que tú bendigas a los jóvenes que se han metido a la pornografía a dejar eso por completo, Señor, y a sanar sus corazones. Padre, los que están metidos en relaciones sexuales previas al matrimonio, te pido que tú les des la convicción de que no es el mejor camino. Y Padre, oro por los hombres, por los cabezas de familia, Señor. Que tú pongas en nuestros corazones el deseo por hacer las cosas conforme a tu voluntad. Que nos des una mentalidad de largo plazo, donde querramos dejar una herencia para nuestros hijos de bienestar, de salud, de prosperidad en todas las áreas, Señor. Y que podamos, Señor, entregarte nuestro corazón en esta área. Y que podamos recuperar lo que hemos perdido, Señor. Y que podamos obtener de ti la fuerza para hacer las cosas como tú mandas. Y Padre, te pido por la intimidad de la pareja. Te pido para que ahí, en el corazón de la relación, Señor, haya gozo, haya plenitud y haya libertad, Señor, haciendo las cosas como tú mandas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Si tú vienes por primera vez o en algún momento de tu vida no has aceptado a Cristo y probablemente estés viviendo en contra, como decía Juan Pablo, de la voluntad de Dios, lo importante es que sepas que no hay nada que pueda estar en medio de ti, de nosotros y Dios. Únicamente tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador, confiando en Él. Esta área de nuestra vida, así como todas las áreas de nuestra vida, Jesús es por nosotros, está para nosotros, para guiarnos, para amarnos, para acompañarnos en todo. Así que si tú no has aceptado a Cristo, te invito a que hoy lo hagas. Y quisiera orar por ti, y que en tu corazón puedas aceptar a Jesús. Jesús, te damos gracias por este día y hoy decido entregarte mi vida, entregar mi corazón y tener fe en ti, Señor. Doy gracias porque tú moriste, viniste a este mundo a morir por mí,
morir por nosotros, Señor, perdonado absolutamente cada pecado de nuestra vida, y que por medio de lo que tú hiciste tenemos el regalo de la vida eterna, Señor, y tenemos acceso a ti, aquí, ahora, todos los días de nuestra vida, Señor, y te invito, Señor, a que seas parte de mi vida, de que tú gobiernes, que tú lleves el control de todo. Te pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Y si tú acabas de hacer esta oración por primera vez, te invitamos a que pases acá atrás al final con Sergio, con cualquier persona, y que te queremos regalar una Biblia para que puedas seguir conociendo y podamos seguir caminando juntos. Les invito a que se pongan de pie, podamos cantar este último canto juntos. Dios de las batallas, siempre estás conmigo, eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en el fuego, a donde más iremos si tú eres nuestro Dios. Semana. Yo les quiero por último nada más invitar a que la solución está en Cristo. La solución está en Cristo, y para eso también estamos la iglesia. Todos luchamos, desafortunadamente es uno de los temas que no hablamos mucho durante todo el año. Hablamos de otras cosas, pero este tema en específico es importantísimo y tiene repercusiones en nuestra vida importantes. Si están luchando, sea con lo que sea, no lo minimicen y háblenlo con alguien. Aquí en la iglesia para eso estamos. Todos nosotros estamos luchando y todos nosotros podemos hablar. Entre nosotros hay que apoyarnos y si se puede, si podemos vencer al mundo, siempre con Cristo. Que Dios los bendiga, tengan una excelente semana. Nos retomamos los martes y muchas gracias por acompañarnos.